El Engranaje, un espacio protagonizado por los trabajadores. Conducen Pavel Alarcón y Franklin Calani. Comencemos. Todos los seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras. Estamos ahorita iniciando el primer programa de lo que es El Engranaje, un programa prácticamente dirigido a revisar todo lo que son los temas de los conflictos laborales, los conflictos sindicales, y un espacio para que los compañeros trabajadores expresen con sus propias palabras qué es lo que está ocurriendo en lo que son sus fábricas y espacios de trabajo. Mi nombre es Franklin Calani y aquí estamos también con Pavel Alarcón, periodista que nos acompañará a hacer este tema del engranaje. Muy buenas tardes, Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Franklin, y a todas las personas que nos siguen, tanto en vivo como en las redes sociales de RENO. Es un gusto para mí participar en esta iniciativa de la red de noticias obreras, que trata de hacer una voz alternativa a todo lo que comúnmente vemos en los medios de comunicación, sean los tradicionales o los nuevos medios como son las redes sociales. ¿Por qué? Porque mucho se habla de noticias de manera general, pero muy pocas veces se tratan los temas laborales con sus protagonistas y en el lugar de los hechos. Este programa, El Engranaje, trata de cubrir ese espacio. Sabemos que nuestro esfuerzo es pequeño, pero trataremos de, con el tiempo, convertirnos en un verdadero vocero de los trabajadores. En ese sentido, agradecerte, Franklin, agradecer a la gente de RENO, que me dé esta oportunidad de estar trabajando para los trabajadores con nosotros. Agradecerte y decirte que este primer programa sea para largo y para mucho. Muchas gracias, Pavel. Y así iniciamos prácticamente lo que es este primer programa del engranaje. Y queríamos hablar un poco de lo que es, para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, lo que es la Red Nacional de Noticias Obreras, prácticamente el canal por donde estamos sacando este programa, ya que surgió como una agencia de noticias hace más ya de 5 años. Estamos trabajando, sacando notas, videos con los compañeros, trabajadores en los lugares de conflicto, etcétera. Y esta es la primera vez que nos estamos animando a hacer un programa para que ellos vengan y puedan explicar con calma el tema de sus conflictos, sus problemas, ya que muchas veces, si bien en la red nacional sacamos todo lo que son las notas, es necesario que el público en general sepa desde el principio, desde lo más básico, qué es lo que está pasando, prácticamente con cada uno de sus conflictos. Y es por eso que ahora este es el inicio de lo que es el programa El Engranaje y una pequeña explicación de lo que es la Red Nacional de Noticias Obreras. Pavel, una pregunta, ¿eres paseño? Claro, por supuesto que sí. Y lo que queda es cómo hemos celebrado. Tú también sé que eres paseño, no sé de qué tipo eres. No tienes vergüenza de decirlo. Debe ser del Stronger, por eso. Ahorita no soy muy fan del fútbol, pero unos heredan. En mi caso, que he heredado la militancia deportiva de mi abuelo, y soy bolivarista, gracias a Dios. Pero creo que ha sido un 16 de julio poco festejado, poco vistoso, no solo por la pandemia, sino porque pregunten sobre lo que ha sido esta pandemia, les vamos a decir, aquí está una prueba. Poca afluencia a las actividades o directamente ninguna actividad. Ya la segunda vez que se tiene una verbena virtual, por ejemplo, algo que nunca antes había escuchado. sí, pero ha sido algo hipócrita, Franklin, porque muchos locales, la mayoría de los locales han estado a reventar. O sea, el pretexto de cuidar la salud, igual nomás la gente se ha dado modos de reunirse y no tomando las medidas de sanidad necesarias y han estado compartiendo. Con o sin verbena, igual la gente ha compartido.
Y lo sigue haciendo porque estamos en sábado y hay mucha gente que este feriado largo lo está tomando únicamente con el fin de reunirse, de festejarse. Las consecuencias las veremos en un par de semanas cuando se haga una medición de el nivel de contagios durante estos días. Pero hay temas muy importantes que vienen sucediendo día a día, Franklin. Lo que nos ha marcado esta semana ha sido Cuba y las diferentes interpretaciones que hemos tenido, unos en contra y otros en pro de lo que está pasando en la isla, que muchos la identifican o la califican como una dictadura, como un falso socialismo, y otros dicen que no, que más bien es un baluarte de la izquierda, es un ejemplo a seguir, que los hermanos Castro prácticamente han sido seres iluminados y que muchos debemos seguir el trayecto que nos mostró la isla caribeña. Uh-huh. Y hablando de este tema de Cuba, pues hay varias cosas también que decir. O sea, es un referente de la izquierda, evidentemente, todos agarran, lo toman como ejemplo, pero hay que saber también algunas cosas. Por este tema de la crisis que ha habido en el mundo, la crisis del COVID, lo que pasó también es que las condiciones de vida en toda Latinoamérica se han reducido pues terriblemente y en la isla aún más por el tema del embargo económico. Entonces es una situación también por la cual los cubanos, de manera honesta, muchos cubanos han salido a agarrar, a protestar, pero no hay que olvidar también el papel que tiene lo que es el imperialismo, los agentes, por ejemplo, que agarran y más bien transforman todo lo que es este sentimiento popular, o podríamos decir totalmente honesto, de luchar por mejores condiciones de vida, y trata de volcarlo contra lo que es un gobierno, prácticamente es un gobierno socialista degenerado porque está manejado por una burocracia, resulta que también han agarrado y al estar aislados, no solo digamos el gobierno de Estados Unidos les ha embargado económicamente, sino que ellos mismos, siguiendo lo que era la política estalinista, se han quedado ahí cerrados y por tanto una isla, por muy rica que haya sido, no tiene la capacidad de mantenerse aislado. Ningún país, de hecho, puede. El tema es también que esta misma burocracia, el Partido Comunista de Cuba, ha ayudado a mantener, a recimentar, a volver a hacer crecer el capitalismo en Cuba, ¿no? Que olviden los hoteles, los grandes emprendimientos, a las empresas chinas, ya les han dado parte de su costa para exploración de gas y de petróleo, y esto es una especie es una restauración del capitalismo en Cuba. Pero este es un tema que creo que lo vamos a seguir viendo en los siguientes programas, Franklin, y bueno, reiterarles la bienvenida al programa y hoy tenemos un tema muy especial, Franklin. Sí, hoy tenemos invitados especiales, no olvidemos que este es un espacio abierto para los trabajadores y por eso el día de hoy vamos a ver el tema de las empresas sociales. ¿Qué son las empresas sociales? Y no solo lo vamos a ver a través de palabras de expertos, sino los mismos compañeros, personas que han vivido su experiencia, qué es una empresa social y cómo se tiene que abrir una empresa social. Así que muchas gracias por seguirnos y enseguida volvemos. Ya estamos en la segunda parte de El Engranaje, que va a tratar esta semana con los trabajadores y también con una profesional comprometida con ellos, el tema de las empresas sociales. Les doy la bienvenida a Roxana Rojas, a René Ticona y a Rubén Vargas. Un gusto tenerlos en este primer programa. Espero que su presencia, aunque no somos muy partidas, nos traiga suerte y esto se vaya. Ustedes sean los amplificadores con los trabajadores para que vengan a este espacio y lo vean también como una forma de que entiendan que este es su voz. Sin más, Roxana, buenas tardes. Decirte lo que es urgente, inmediato en la pregunta. ¿Qué es una empresa social y cómo se consolida, cómo empieza a crecer esta idea en la legislatura boliviana y cómo nos ha ido también con esta ley? Bueno, durante el gobierno del MAS actualmente también se ha emitido la ley de empresas sociales, las 1055 del 1 de mayo del 2018, como si fuera un regalo para los trabajadores. Y también el reglamento que se ha emitido el 9 de enero de 2019. En realidad, dentro del marco jurídico se entiende por empresas sociales aquellas constituidas por trabajadores, por trabajadoras, ¿no? Activos, o sea, no pueden ser
de las empresas sociales los trabajadores inactivos o que se hubieran jubilado. Y única y exclusivamente es para las empresas privadas. En realidad, para conformar las empresas sociales, tiene que haber empresas que estén en proceso de concurso preventivo, en proceso de quiebra, en proceso de liquidación, o de lo contrario también que hayan empresas que hubieran abandonado los empresarios, los propietarios, ¿no? Este sí es en realidad último que estamos hablando, abandonadas, tiene que ser que los trabajadores han sido botados de sus fuentes de trabajo, gran número de ellos, en forma injustificada. La ley indudablemente prevé por qué se ha dado curso a esta naturaleza de la empresa social para seguir continuando con sus fuentes de trabajo. La finalidad es defender sus fuentes de trabajo y mantener la unidad de desarrollo productivo de las empresas. Eso es, en síntesis, la ley de empresas sociales. Ahora vamos a hablar con los que han sido prácticamente pioneros de trabajar de esta manera, con Rubén Vargas de Punto Blanco, quien nos va a explicar cómo es el proceso de Punto Blanco y cómo se está convirtiendo en una empresa social esta factoría. Rubén, buenas tardes nuevamente y gusto de tenerte. Buenas tardes a los compañeros periodistas, compañeros René y doctora Rojas, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros en 2014 iniciamos una medida contra el empresario por vulnerar los derechos del trabajador. Nosotros nunca hemos pensado en administrar la empresa, pero en el transcurso del conflicto nos enteramos que el empresario no tenía ni maquinaria ni mueble a nombre del dueño, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros pues hemos pedido que haya una intervención judicial para, bueno, pues poder poner en movimiento, digamos, la fábrica, ¿no? El empresario se escapó, ya nos dio la cara, de ahí empezamos, ya pasaron 7 años en esto de hacer, ¿no? De administrar una empresa. Yo creo que en la mente de los trabajadores nunca ha pasado, digamos, solamente, digamos, hacer esto que se llama autogestión obrera. Pero ha sido dura, ¿no? La batalla contra el empresario. Son 5 meses que hemos dormido en las puertas de la fábrica. Y recién después de 5 meses hemos podido tal vez poner en movimiento con un interventor. Y de ahí, bueno, pues ya el interventor se fue. De ahí, digamos, estamos administrando ya lo que es la autogestión obrera. Lo que sí no es fácil, hay muchos problemas, hay muchos conflictos. Maquinaria inmueble no es propiedad del dueño, está, digamos, es propiedad del banco. Y lo que nosotros, lo único que estamos haciendo es, tenemos familias detrás de cada trabajador, queremos, digamos, nuestra gente de trabajo, queremos estabilidad laboral. Por eso tal vez estamos, digamos, hemos decidido, los 35 que quedamos ahora, administrar la empresa, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos. Ha habido muchos problemas, hemos sido penalizados, los dirigentes, y bueno, pues no es fácil administrar una empresa, ¿no? No es fácil. Entonces, a pesar de todo eso, hemos decidido continuar los 35 que quedamos ahora de los 39, y bueno, pues pasaron 7 años tan rápido y bueno, seguimos en el mercado, ¿no? Con la marca Punto Blanco. René, cuéntanos un poco la experiencia de Cerámica Victoria, cómo llegan a esta instancia de querer convertirse en una empresa social. Bien, gracias. Muy buenas tardes a quienes estamos compartiendo esta mesa. Saludar también a quienes nos escuchan, nos ven por este medio. A ver, en primera instancia, yo quisiera hacer una denuncia ante todos estos medios de comunicación, ante la opinión pública prácticamente, que el día de ayer, y hace 2 o 3 días atrás, hemos sido avasallados por un personaje que ni siquiera por lo menos es el dueño del terreno.
es un colindante que vive al lado supuestamente que tampoco tiene la legitimidad. Estoy hablando del señor Leónidas Sayuca Guaraya, súbdito peruano. Este señor ha dado la tarea de venir a estropear a los trabajadores, de venir a insultar a los trabajadores, faltar el respeto a los bolivianos. En realidad nosotros estamos muy preocupados porque nos han amenazado de muerte. ¿Cuál es la situación de este señor? Nosotros desde el 2016 estamos bajo intervención judicial en la empresa Cerámica Victoria. Este señor no está dentro de la demanda, no es parte de la demanda, no es heredero en absoluto, pero sin embargo, él lastimosamente se cree colindante o vecino donde nosotros vivimos. Este señor se ha estado demarcando territorio que no le corresponde. Tenemos conocimiento que ese terreno le pertenece a su hermana y no a él. Entonces nosotros hemos hecho las gestiones y las denuncias ante la alcaldía de Viacha, ya tiene una citación para que vaya a corregir esas actitudes, pero sin embargo los trabajadores nos hemos sentido amedrentados, amenazados de muerte. Por eso quiero dejar bien claro, cualquier situación que pueda pasar en estos días o en este tiempo, este señor nos ha amenazado de muerte. Dice que nos van a perseguir uno por uno. Para los peruanos es bien sencillo ejecutar. ¿A qué se referirá cuando dice ejecutar? Por eso quiero dejar bien claro, cualquier situación que pueda pasar de los 24 compañeros quienes trabajamos en la factoría, queda responsabilidad de este señor, porque sus amenazas son fuertes, más que todo con el portero que es don Nicanor Bautista. Pasando al otro tema, me parece muy interesante conversar, muy agradecido para poder, digamos, conversar este tema que es la constitución de empresas sociales. Los trabajadores hemos pasado una serie de situaciones. Lamentablemente, históricamente, los trabajadores siempre hemos luchado para que nosotros podamos administrar los medios de producción. ¿Por qué? La situación es crítica de los trabajadores. Los empresarios siempre, pues, han, ¿cómo se puede decir?, usurpado la plusvalía de los trabajadores. Siempre, pues, han azotado con la miseria a los trabajadores. Nuestra ideología y nuestro pensamiento como trabajadores siempre es, por lo menos, hacer valer nuestra fuerza de trabajo. Situaciones de las que estamos enfrentando en este momento nos da esa posibilidad de poder administrar los trabajadores una empresa en este momento como es la lavillera. ¿Cuál es la situación? Nosotros en el 2016 habíamos constituido al sindicato Cerámica Victoria. El 24 de febrero del 2016 hemos constituido al sindicato. La empresa Cerámica Victoria, dueño por entonces don Néstor Sayuca, lastimosamente estaba enfermo, dejó a sus supuestos herederos o a la esposa y al hermano de que acabo de hablar, Leónidas Sayuca. Estos señores no han pagado salario, no han pagado ninguna cuestión que les correspondan a los trabajadores. Nunca se pagaba el salario dominical, bono de antigüedad, horas extraordinarias, horas nocturnas, nunca se ha pagado. Pero lamentablemente cuando estos señores se quedan en la administración, estos señores jamás se han recordado de poder regularizar esos cobros que les corresponden, como el aguinaldo, varios conceptos que nunca se han pagado. Fundado el sindicato, nosotros hemos dado una orientación como trabajadores, hemos visto la necesidad de hacernos el conflicto frente a esta situación, porque no podemos pues seguir permitiendo de que en la empresa los trabajadores se sigan mandando la parte, de que los empresarios se sigan mandando la parte con los trabajadores. De esa manera nosotros nos hemos creado el conflicto. El 2016, en mayo, ya estábamos en conflicto. En junio del 2016 hemos pedido, ¿cómo se llama?, la intervención judicial. Primero hemos ido por la vía de reconciliación, audiencias, etcétera, etcétera. Hemos concluido la parte administrativa y hemos pedido que se nos pueda sortear ante un juez para que se nos designe un interventor. En julio y en agosto nos han designado un interventor. Desde ahí nosotros hemos podido pararnos con mucha más firmeza. En este tema nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque la intervención judicial muchos la entienden mal. Yo conversaba con muchos compañeros de los diferentes sindicatos. Cuando hablamos de intervención judicial, piensan que nosotros directamente ya nos estamos apropiando de la empresa, cuando no es así. La medida, la intervención judicial, como es una medida precautoria, es simplemente para quitarle la titularidad, como se puede decir, del manejo administrativo, tanto económico
etcétera, etcétera, del empresario. El interventor asume esa cuestión para administrar la empresa. Por eso nosotros hemos planteado la intervención judicial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir operando, porque nosotros cuando nos hicimos el conflicto nunca hemos pedido retirarnos ni nos paguen nuestra indemnización. Lo que nosotros hemos demandado son nuestros derechos colaterales que se nos debían, como salario dominical, antigüedad, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos ha hecho de que nosotros hagamos prevalecer nuestros derechos. Entonces, hemos ido por ese lado. Lamentablemente el empresario ha dejado pues con mucha deuda, 5 meses de impago a yacimientos, 4 o 5 facturas de la misma a De La Paz. O sea, en sí la deuda era más de 370.000 bolivianos solamente en esos conceptos. Para los trabajadores era imposible poder conseguir ese dinero y poder reactivar. ¿Qué hemos hecho? Hemos buscado alternativas. Lamentablemente por entonces la esposa de don Néstor Sayuca había tenido un contrato con yacimiento donde le cierra el contrato y nos deja sin gas. Hemos hecho bastante gestiones con la Confederación, con la Federación de Fabriles. Hemos podido hacernos entender y hemos tenido que prestarnos dinero prácticamente particular para poder pagar un 50% para poder arrancar lo que es la empresa Cerámica Victoria. René, ¿cuándo empieza su odisea, su pelea por querer formar una empresa social? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto tiempo que están en esto? Nosotros estamos desde el 2016, desde agosto desde el 2016 estamos en ese afán. Por entonces 5 años, no había, prácticamente. exacto, por entonces no había nacido la ley de empresas sociales, ¿no? Nosotros nos estábamos sujetando a la Constitución Política del Estado, donde dice que las empresas abandonadas podrán ser asumidas por los trabajadores. Entonces, es de esa manera que nosotros hemos planteado. Entonces, haciendo tantas gestiones, el 19 de marzo del 2019, hemos podido concretar a la cabeza del interventor, hemos arrancado la empresa y hasta ahora seguimos funcionando. Con dificultades, sí, con algunas situaciones que se presentan en el camino, sí. También el interventor se nos ha hecho la burla porque nos ha dejado una deuda más de 300, 400.000 bolivianos que también nos han endeudado, como se podría decir. Y el 2020 nosotros no nos hemos discutido, nos hemos peleado con el interventor por el tema de la pandemia, se alejó y ya no ha vuelto más. Ya no ha vuelto más. El resultado que cuando nosotros hemos asumido la empresa, había varias deudas de meses de impago a yacimiento, tanto a De La Paz. Y lo que hemos hecho nosotros asumir desde enero del 2020, hemos asumido y hasta este momento hemos subsanado todo lo adeudado, estamos subsanando. ¿Nos está costando? Sí, nos está costando. ¿Qué necesitamos nosotros como trabajadores? Lo que en este tema necesitamos es que haya, un apoyo primero del Estado, porque en la ley habla de la constitución de empresas sociales, nos da un aliento. ¿Por qué? Porque los trabajadores podemos tomar las empresas que se cierran, porque ninguna empresa se debe cerrar intempestivamente. Eso lo garantiza el Código de Comercio, lo garantiza la Constitución, lo garantiza la ley. Nadie puede cerrar de la noche a la mañana. Entonces, esta ley, aunque tal vez habría que discutirla mucho porque a veces tiene algunos percances, que habría que mejorarlo. ¿Para qué? Para que el Estado pueda apoyar a aquellas empresas que se van a constituir como empresa social, porque nosotros no estamos en este momento como constituidos como empresa social. La ley nos ayuda en cierto punto, pero no podemos tomarla. ¿Por qué? Porque hay que acabar el proceso ordinario y después tomar la ley 1055 para constituir. No hemos querido forzar, pero estamos en ese camino y ya estamos casi en una última instancia donde seguramente se nos dará la titularidad para que nosotros podamos constituirnos ya como una empresa social. En este momento seguimos en conflicto entre partes, desde que ya la parte contraria, don Néstor Sayuca ya ha fallecido en 2016, en agosto del 2016, y ninguno de los herederos se ha podido presentar legal o por lo menos para poder conversar. Entonces, en este tema, ¿por qué decía de que es necesario de que el gobierno sea parte de esto? Porque el trabajador, más allá de que ha perdido sus beneficios sociales, más allá de lo que no le han pagado su salario, no le han pagado varios conceptos, encima, por no perder su trabajo, tiene que arriesgar
asumir que la empresa que está en quiebra supuestamente, nosotros tenemos que jugárnoslo. Pero lo hemos hecho, ahí está Punto Blanco, ahí está Polar, ahí está Panda, INAL, como sindicato INAL, ahí estamos nosotros. O sea, más allá de las cuestiones, hemos podido salir. Entonces, ¿qué notamos nosotros? Necesitamos un apoyo del gobierno. Si el gobierno está prestando dinero en efectivo a pequeñas empresas, a micros y a grandes empresarios, nosotros, como no estamos constituidos legalmente, no podemos, pues, prestarnos ni 10 pesos. ¿Qué necesitamos nosotros para poder, digamos, expandir nuestro mercado? Un mayor capital, mayor capacidad de producción. Porque en este momento nosotros tenemos exportación directa al Perú. No tenemos un mercado interno. Nosotros tenemos un mercado directamente afuera. ¿Qué necesitamos? Capacidad de producción. ¿Cuántos hornos tenemos? Tenemos 2. ¿Con cuántos estamos trabajando? Con 1. Y no podemos avanzar con la otra. ¿Por qué? Porque hay que, ¿cómo se puede decir? Ponerlo en buenas condiciones para ponerlo en marcha. Entonces, los trabajadores, ese tipo de ayuda nosotros necesitamos, porque de lo contrario vamos a salir adelante, no es que no, pero hay dificultades en ese sentido. Una consulta en este caso, ya el compañero Ticón nos ha explicado con mucho detalle cómo es el funcionamiento. ¿Por qué querés preguntarle a la doctora Rojas? Mira, el compañero Ticona dijo de que no hay apoyo del Estado. En la ley no hay ningún tipo de nota, acápite, artículo que hable justamente de esta situación. ¿Qué pasa con las empresas sociales, por ejemplo, que no tienen recursos, que necesitan este apoyo del Estado? ¿Dice algo la ley o es algo que hay que mejorar? Sí, la palabra. Con referencia a la pregunta, debo manifestar lo siguiente. La ley de empresas sociales está única y exclusivamente referida a que se puede convocar empresas sociales de empresas privadas. El Estado en realidad aquí no dice nada acerca del apoyo que les va a dar económicamente, no dice nada. Lo que ha explicado René acerca de cómo se han constituido y se están por constituir, porque todavía no están constituidos legalmente, no están, ya son buenos años, 2 años. ¿Por qué? Porque para constituirse, lo que él dice, primeramente tienen que agotar la vía ordinaria. ¿Qué significa vía ordinaria? Significa que la titularidad del bien inmueble no se sabe todavía quién es el titular de ese bien inmueble. Ahora hay una cosa, pues, ¿no? La ley de empresas sociales que están en quiebra, en liquidación o que están abandonadas, tenemos que tomar en cuenta que las empresas privadas, para que lleguen a un proceso de abandono, de quiebra, de liquidación, es porque ya tienen déficit de toda índole. No han pagado caja, no han pagado AFPs, deben a terceros, pero hay una cosa bien importante. Las empresas privadas, la mayor parte de las empresas privadas han obtenido créditos hipotecarios sobre los bienes inmuebles. E indudablemente que las entidades financieras otorgan los créditos bajo una garantía hipotecaria privilegiada. ¿Qué supone eso? Que cuando no cumple el empresario el pago de sus 2 o 3 cuotas, como dice la ley, inmediatamente la ley del procedimiento civil y la ley coactiva, además, inmediatamente los rematan el bien inmueble. En este sentido, la ley de empresas sociales, en realidad, solo indican, son privilegiados en el pago. Pero hasta el día de hoy, desde la emisión de la ley a la fecha, ¿cuál empresa social se ha constituido a la fecha? Constituido solamente. Ninguna. Ninguna empresa. Entonces, ¿qué momento ellos van a poder acreditar su derecho de privilegio? Si ya los bienes inmuebles ya están en poder de terceros. Es el caso que ha pasado, por ejemplo, con la fábrica de Polar. La fábrica Polar tuvo un crédito de mucha plata. Creo que 2 o 3 o 4 millones, no sé, bueno, por el momento. ¿Qué hizo? El banco respectivo. Fue a rematar el bien inmueble, los remató y ahora está en poder de terceros. Y los trabajadores, indudablemente, gracias a la acción directa que han hecho ellos, están en instalaciones de Polar que queda en el Alto.
pero están como medida de vías de hecho, nada más. Están con la producción. Indudablemente, los bancos correspondientes tienen una presión, la presión social, la presión de los trabajadores, que en forma unida, los trabajadores ingresan a las fuentes de trabajo bajo el denominativo de vigilias, puede ser, y también, ¿por qué no?, a la toma de las fábricas. Porque si el empresario abandonado, con deudas, y están al margen de todos los derechos, indudablemente que por un instinto de los trabajadores tienen que cuidar sus fuentes de trabajo. Esa es la realidad. Entonces, René ha sido también partícipe de otras luchas en Enatex. No sé, quisiera que por favor, René, nos indiques algo de Enatex, cómo ha pasado de ¿Cuál es la Enatex? similitud existente entre Victoria y Enatex? Porque son parámetros distintos. En uno el Estado se quiso hacer cargo y en otro es ya los propios trabajadores. Son dos puntos totalmente diferentes, ¿no? Los trabajadores inicialmente a través del conflicto llegan, digamos, ¿cómo se podría decir?, a un conflicto con el empresario privado hasta utilizar todos los mecanismos posibles, como le decía, por la vía administrativa, posteriormente subir ante un juez para que pueda, pues, designar un interventor. En el caso de la estatal Enatex, nosotros teníamos mucha ilusión de que esto iba a salir adelante, pero lamentablemente son situaciones que han pasado y es totalmente diferente. A ver, en algunos medios de comunicación, el 2016, el 2017 leía, de que decía de que los trabajadores lo habrían hundido la empresa. ¿Por qué? Porque los trabajadores administraban. Mentira. Nosotros nunca hemos administrado como trabajadores. Esto era una especie de, como una empresa privada. Simplemente los trabajadores podíamos opinar, sugerir tal vez los dirigentes. Pero quien administraba era el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y a través del Ministerio de Economía. O sea, nosotros nunca hemos tomado titularidad. Lo que estamos hablando de las empresas sociales es totalmente diferente cuando los trabajadores enfocamos en ese sentido. El otro no, nosotros no. Era como una empresa privada, ¿no? ¿Por qué meternos en el tema administrativo? Ellos quienes colocan su gerente, cambian de gerente, eso a nosotros no nos incumbía. O sea, tampoco podemos decir algo en ese tema. Entonces, son totalmente diferentes el tema de Enatex, que no es un tema de empresa social o similar, por lo menos, que se haya manejado, no. Los trabajadores nunca hemos administrado, nunca hemos tomado decisiones sobre lo económico ni lo administrativo. En cambio, en el tema social, en las empresas, a través de los conflictos, se genera una especie de como un control social. Ahí sí nosotros decidimos, ahí pues si podemos decir cómo nos vamos a manejar nosotros, qué es lo que nosotros necesitamos para poder, digamos, funcionar como empresa. Ya, ahora, volviendo al tema de la empresa social también, justo aquí tenemos otro ejemplo muy interesante de empresa social, una de las más antiguas, posiblemente la más antigua, bueno, de las fábricas que han sido tomadas y de que están peleando por ser empresa social, y justamente la más conocida aquí en la ciudad de La Paz, la empresa Punto Blanco. Aquí incluso aquí el compañero Rubén nos trajo una pequeña prenda de lo que producen en la fábrica Punto Blanco. Y eso queríamos preguntarle, compañero, ustedes siendo prácticamente la empresa más emblemática o más conocida, ¿cómo ha sido su proceso? ¿Tienen dificultades económicas? ¿Qué es lo que está pasando en Punto Blanco? ¿Cómo están? Bueno, desde que empezamos a administrar la empresa, bueno, los primeros problemas siempre es competir con la ropa usada, la ropa china, y bueno, nosotros facturamos en tiendas, tributamos, ¿no?, al Estado. Por eso tal vez nuestras prendas son un poco caras, pero son de primera línea, ¿no? La obra, el terminado del mano de obra es de calidad. Entonces, por eso también tal vez nuestro mercado es de la clase media. Entonces, pero nuestros productos ya lo conoce la población, son más de 40 años que estamos en el mercado, pero nosotros también por los medios de comunicación, como esto era un conflicto social, hemos pedido el apoyo de la población para que nos puedan ayudar y comprar nuestros productos. Están hechos 100% y nosotros lo hacemos con nuestras manos y es mano de obra calificada. Pero los problemas que tenemos es no podemos a veces conseguir materia prima para elaborar nuestros productos. Bueno, la ropa china, lo que ingresa y
la de contrabando es lo que más nos quita, no podemos competir, digamos, con los precios que ellos manejan, ¿no? Allí estábamos peleando y nosotros cuando iniciamos la administración de la empresa, lo que el empresario manejaba un 100%, digamos, y nosotros no estamos ni al 50, un 40, digamos, que estamos, ¿no? Estamos con 2 tiendas en La Paz, algo de mercado en Cochabamba, pero son problemas que tenemos que competir con esos productos que ingresan a muy bajo costo, ¿no? Una pregunta más, compañero Rubén. O sea, Punto Blanco es una empresa antigua en la ciudad de La Paz, ¿no ve? Ya van 40 años. 40 años. ¿Y ustedes, qué es lo que ha pasado con el empresario privado? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de lucha? ¿De cómo se ha transformado Punto Blanco en una empresa privada textil a una empresa social? Bueno, el empresario, recién ahora entendemos, ya no era propiedad ni la maquinaria ni muebles, ha empezado a vulnerar los derechos de los trabajadores. No pagaba los aportes a las AFPs, no teníamos caja, convenios internos o pliegos de peticiones que se firmaban, nunca cumplía, y ha empezado a retrasar los sueldos, más de 5 o 6 meses retrasados, y ahí nosotros iniciamos una medida de una huelga de brazos caídos. Nos hemos agarrado de un lado al arbitrar que el empresario no ha cumplido en el Ministerio del Trabajo. Por eso nuestro paro ha sido legal, por eso ha durado más de 5 meses, 140 días que estábamos viviendo en la calle. En el transcurso de ese conflicto de los 5 meses, nos enteramos que el empresario ya no era dueño de la maquinaria inmueble. Y bueno, pues de ahí nosotros hemos pedido que haya una intervención judicial como medida precautoria para poder poner en movimiento, digamos, la fábrica a la cabeza del interventor. Y se lo ha hecho, ¿no? No ha sido de un día para otro, ha durado mucho tiempo, pero de esa manera hemos podido tal vez manejar la empresa, pero nunca se nos ha pasado por la mente a nosotros administrar. Se han ido dando las cosas y ahí nos enteramos de que el empresario no podía, ya no era dueño de nada. Entonces, de esa manera nosotros hemos decidido, juntamente con los entes y poner el movimiento, ¿no? Por la estabilidad laboral, ¿no? Era mucho tiempo de conflicto, de esa manera hemos empezado a administrar la empresa y hasta ahora seguimos, ¿no? Ya son 7 años que ha pasado desde el 2014. Roxana, ¿qué nos querías complementar? En realidad, Punto Blanco ha sufrido una serie de transformaciones. Lo que dice el compañero es cierto, ¿no? El 2003, en realidad, se ha transferido al Banco Central de Bolivia en dación de pago. En realidad, el banco, Banco Boliviano Americano les ha otorgado en dación de pago al Banco Central de Bolivia. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Bolivia, en su época, ha dado créditos de liquidez al sistema financiero, y el sistema financiero ha otorgado créditos a las empresas industriales. Y una de esas ha sido Punto Blanco. Punto Blanco, en realidad, después han sido tres transferencias que se han tenido. Pero en una de esas transferencias, que ha sido al Banco Central de Bolivia, y el Banco Central de Bolivia aceptó en dación de pago, es que esta unidad productiva, que es Punto Blanco, va dentro de sus activos a los trabajadores porque les adeudaba sus beneficios sociales, todo lo que dice el laudo arbitral, que era como 2 o 3 millones aproximadamente de bolivianos, no les han pagado. Entonces el Banco Central de Bolivia, al asumir la dación de pago, ha aceptado, pues, de una u otra forma, directa o indirectamente, ese crédito que está en favor de los trabajadores. Y el Código de Comercio establece, porque de lo contrario, de no pagarse los beneficios sociales, el Banco Central, al aceptar en dación de pago, está aceptando ese crédito. A la fecha, en realidad, los trabajadores se han enterado después de muchos años que esta maquinaria y el bien inmueble había sido transferido al Banco Central de Bolivia. Los trabajadores no conocían de esa situación. Por eso es que a través de una medida de intervención, en realidad toman la fábrica
hasta la fecha siguen trabajando, pero están trabajando en forma legal porque les corresponde defender su fuente de trabajo. Rubén, se han acercado, como que dice la doctora de la propiedad del Banco Central, se han acercado al gobierno, al Ministerio de Trabajo, al mismo Banco Central para ver si se puede llegar a una solución, si el gobierno puede entregarles en propiedad estos inmuebles y esta maquinaria. Bueno, actualmente tenemos el lanzamiento del desalojo del banco, ¿no? Que estaba suspendido desde el 2014, pero ahora a la fecha lo quiere ejecutar, ¿no? El lanzamiento del desalojo nos quiere dejar en la calle. Hemos ido, ¿no? Nosotros como interesados con la fuente de trabajo, hemos ido a hablar con el banco. Y ellos, bueno, dicen que la ley SAPCO está detrás de ellos, quieren ejecutar siempre, porque si no ellos van a ir a la cárcel. Nosotros hemos dado alguna salida, ¿no? Y hay jurisprudencia también de otra empresa, que el banco para salvarse para la ley SAPCO puede, digamos, transferir a otro ministerio, maquinaria inmueble, y ellos darnos incomodidad, porque nosotros no estamos lucrando así, elaborando los productos, ¿no? Solamente es por el tema laboral. Hemos dado diferentes tipos de soluciones, ¿no? Nosotros no queremos maquinaria inmueble para vender, nada. Solamente queremos que nos den o que nos presten para seguir elaborando nuestros productos en ese ambiente y con la maquinaria. Bueno, hemos hecho conocer nuestra posición como trabajadores. Nosotros hemos dicho vamos a luchar hasta el último. Le hemos dicho al banco que nosotros vamos a salir muertos, ¿no? De ahí no vamos a pelear hasta el último, ¿no? Nuestras familias ya saben de todo esto, nuestros hijos ya saben, y saben, estamos haciendo vigilias, ¿no? Nosotros en la fábrica, ¿no? La fábrica no está sola, estamos haciendo el cuidado por turnos, porque esto del desalojo lo quieren ejecutar. A la par, nuestros dirigentes de las entes matrices también están gestionando, ¿no? Para dar una salida. Se nos ha hablado de una ley corta que se puede hacer para, tal vez en esta ley corta se pueda, digamos, transferir a otro ministerio, con eso, digamos, nos pueden dar mucho más tiempo, digamos, para que el banco, digamos, ejecute eso, pero ya nosotros no podemos seguir trabajando. Son muy cesados, digamos, ¿no? Los del banco no quieren entender. Nos dicen, compren ustedes la fábrica, préstense plata del banco. Ya lo ha explicado aquí el compañero René, nosotros no somos sujetos. No nos van a prestar ni 10 bolivianos. No tenemos nada en propiedad, digamos, como trabajadores. No el Banco de Desarrollo Productivo tampoco. Nada, ¿no? Entonces, como le decía, ya hay una jurisprudencia, ¿no? Empresa Ilbo en Oruro, y aquí en La Paz también, que era, creo que desarrollo productivo es propiedad de esa maquinaria inmueble, ¿no? Y están trabajando, digamos, de esa manera, ¿no? Nosotros hemos pedido que puedan, digamos, de esa manera tratarnos, ¿no? A nosotros y se pueda, digamos, por vera laboral, que nos den una salida para que nosotros podamos seguir trabajando. A ver, una consulta un poco compleja aquí a los tres invitados, René, doctora Rojas y Rubén. Si, digamos, no han recibido el título de empresa social por parte del Estado y no se pueden prestar, ¿podríamos decir que están trabajando en la clandestinidad o cuasi clandestinidad? Así, compañero René, te empiezas. A ver, en este tema es un poquito complejo de poder responder, pero sin embargo, a ver, antesito de esto puntualizaré. Las empresas o los bancos se han acostumbrado a atacar a las empresas sociales. ¿No? Lo que explicaba el compañero de que el dueño las había prestado plata del banco, resulta que el banco es dueño de eso. Y muchas han aparecido en ese sentido, que el banco mercantil, que el banco BIS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Un poco para qué? Estratégicamente para bloquear a los trabajadores y votarles sin ningún derecho. A veces los trabajadores pecamos de inocentes, pues no creemos al abogado una cosa y renunciamos a un derecho y hacemos otra cosa. Eso también ha pasado.
Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los créditos. Pero para eso están pues, las medidas precautorias, para eso está pues, el abogado, para que te diga, haz una anotación preventiva, haz embargo preventivo, ¿para qué? Para que tu creencia privilegiada como trabajador quede por encima de cualquier otra mano. Pero los abogados a veces, no sé si se olvidan al intento o nos están jugando, ¿no? Entonces, eso. Lo que me decía, compañero, ¿cuál era la...? Si eran clandestinos o semiclandestinos. A O sea, ver, ¿cuál es tenemos su que ser situación? sinceros, digamos, los trabajadores. Ajá. Evidentemente, pues así que es como, si bien la medida precautoria, como es la intervención legal, te da legalidad a poder funcionar, pero legalmente los trabajadores somos propietarios de eso. No, pues estamos en una ilegalidad. ¿Cuál debería de ser la ley? La doctora lo ha manifestado muy bien. ¿Cuál debería de ser el planteamiento, el sentido de la ley? Debería de decir, bajo esta característica, darle legalidad a los trabajadores, cómo se van a llamar y cómo van a funcionar. Entonces, yo creo que hay que trabajarlo un poco en la ley, porque ahorita no somos sujetos a crédito. ¿Por qué? Porque no somos dueños. ¿No es? Entonces, ante eso, ante la ley, legalmente, tampoco puedes decir que soy dueño. Pues, legalmente estás trabajando, ¿cómo se podría decir? Ilegalmente, garantizando tus derechos. Podrías tomarlo por cualquier lado, pero estamos haciendo esa cuestión. ¿Qué estamos buscando? Que nos puedan dar pues la legalidad. ¿Y quién nos tiene que dar, quién nos tiene que trabajar en eso? Es el Estado. Pues hay muchas cosas que tiene que intervenir el Estado, porque nosotros no hacemos las leyes, ¿no? Nosotros lo que exigimos es que se maneje en ese sentido. Por eso, discutir de la ley de empresas sociales sería interesante porque hay que darle vida a esa ley. Ya nació. Yo decía en un ampliado departamental, no importa, está bien. Los trabajadores tomamos dos alternativas bien claras. Si no es por la razón, es por la fuerza. Entonces, esto nos da la razón para poder exigir que se constituyan las empresas sociales, porque ni el Código de Comercio, ni la Constitución Política del Estado dice que las empresas se pueden cerrar de la noche a la mañana. Los compañeros de la Ravich, Altifedes, resulta que de la noche a la mañana han estado cerradas. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Para poder cerrar una empresa, una industria, tiene que haber un proceso. Nadie puede cerrar de la noche a la mañana. Entonces, esta ley nos faculta. Si no es por las razones zapatadas, entonces, ¿no ve? Porque tengo que respetar, porque mis derechos no se pueden quedar sin nada. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en ese tema y por eso nosotros necesitamos como trabajadores, lo hemos sentido que necesitamos un apoyo del Estado, económico más que todo. No es que somos tontos para manejar, sino que nos falta, no se puede pues conseguir de la noche a la mañana los millones que necesitamos. En este momento yo así de clarito se lo digo, tengo bien estudiado cómo puedo reaccionar el otro oro. Necesito 180.000 bolivianos para hacer activar ese oro. Puedo pagar, tengo la capacidad, puedo demostrar cuánto es mi capacidad de producción y cuánto puedo pagar. Pero sin embargo, si no soy sujeto de crédito, o sea, estamos pues pataleando entre nosotros, estamos tratando de salir adelante. Estamos el segundo año que estamos a cargo los trabajadores, pero hemos superado las deudas, pero estas cosas se requieren, como en cualquier empresario, ¿no? El empresario dice, necesito 2 millones, se presta del banco. El gobierno lo facilita. A los pequeños industriales igual, aquí está, tome, reactive. Pero nadie se fija cómo, a través de esos créditos, explota a nuestros compañeros. ¿Quién mira eso? Facilidad de préstamo a los empresarios, lindo, ¿no? Superan su situación económica. Hoy en día, nadie mira cuántas horas trabaja el trabajador. Yo les invitaría a ir a las pequeñas unidades productivas que hay en el área. Ya no hay respeto a las 8 horas de trabajo. Eso ya no es de ahora, es de hace años ya. Se trabaja más de 12 horas, 14 horas. Por la necesidad uno tiene que acogerse. Entonces no le puedes prestar nomás pues plata al empresario, engordar al empresario cuando está engordando a costilla de quién? Del trabajador. Y le sigue financiando, y le sigue financiando. Hemos escuchado por los medios de comunicación cómo están haciendo fila, cómo están exigiendo al gobierno mediante el Ministerio de Desarrollo Productivo y otras instancias, mediante el BDP, para que les faciliten crédito. ¿Con plata de quién? Con plata de los mismos trabajadores. ¿Para qué? Para sacar la mugre a los mismos trabajadores. Y no es correcto. ¿Quién mira? ¿Quién mira esa realidad? En realidad,
ese es un tema que tal vez en otro día se pueda discutir porque es un tema de mucha preocupación. Doctor Rojas, ¿cómo es esta situación de la clandestinidad, semiclandestinidad, que no pueden recibir créditos, lo que está diciendo el compañero Ticón? Es lo que ha expresado el compañero Ticón. Ellos no son sujetos de crédito. Mientras una ley, la misma ley, digamos, esta ley de empresas sociales, que solamente está para las empresas privadas, ¿no? Y no las empresas estatales, porque además empresas estatales como tal no hay de las textileras. No son sujetos de crédito los trabajadores. Que la ley tenga que decir, sí, vamos a derogar esta parte de la ley, que sea también para las empresas, digamos, del Estado. Hipotético caso de Punto Blanco. Punto Blanco, de una u otra forma, está con bienes del Estado. Entonces tiene que ampliarse a esa situación. Además, ser sujetos de crédito y que el Estado les dé, pues, los créditos correspondientes, ¿no? Esa es la explicación, la única explicación que se pueda dar. Compañero Rubén, usted dijo, por ejemplo, de que Punto Blanco tampoco está en la clandestinidad, facturan, pagan impuestos, pero pueden recibir créditos. ¿Cómo es la situación de Punto Blanco en este sentido? Bueno, hemos ido a las entidades bancarias para tratar de prestarnos un monto de dinero, ¿no? Con esto de la pandemia hemos ido a averiguar, pero nos dicen, nosotros tenemos un estatuto orgánico, tenemos que modificar eso, ya tiene que ser con fines de lucro, y bueno, pues el monto que nos piden, digamos, de los balances económicos, es para una miseria, digamos, lo que ellos nos han dicho que nos van a dar, ¿no? Con todo el movimiento que tenemos. Entonces, de esa manera hemos descartado, o sea, no podemos, ¿no? No podemos, o sea, tenemos que tener muchas cosas, digamos, cumplir lo que un empresario, digamos, cómo maneja una empresa. Tener caja, tener aportes a la CVP, seguro, o sea, todo. Recién con eso, cumpliendo muchos requisitos, recién nos vamos a sujetar. He mencionado que nosotros estamos manejando un 40-50%, y con esto de la pandemia hemos sido castigados duramente. Nosotros, ¿a qué vamos a reclamar los sueldos? No, nos hemos tenido que apretar el cinturón. Estos meses de la pandemia que nos han metido en una 40 rígida, no hemos gozado ni un boliviano, ¿no? Hemos dicho no hemos trabajado, la pandemia nos ha azotado, bueno, pues nos aguantamos. Cuando hemos empezado a trabajar, pero no nos han perdonado alquiler de tiendas, servicios básicos, todo, hemos tenido que pagar. Sin abrir las tiendas, hemos tenido que pagar de las tiendas. Son cosas problemas que se presentan, ¿no? Pero sujeto a crédito es casi imposible, digamos, en esas condiciones que estamos trabajando. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro? ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Vamos a buscar al Estado nuevamente para que nos financie? Porque hay una ley dentro de la ley de emergencia de la pandemia, se supone que hay créditos para los sectores que han estado deprimidos durante el año 2020. Ese es del fideicomiso, ¿no? Sí. Que el gobierno va a prestar, pero o sea, los requisitos no podemos cumplir. Ustedes deberían ser la prioridad. Debería ser. Hemos hecho conocer en diferentes reuniones que hemos tenido, pero nos dicen ustedes no. ¿Cuál es el motivo? Nos piden estados financieros, a ver, ¿cómo están sus estados financieros? No, ustedes no están bien, ¿no? Entonces, quieren que todo sea como una empresa, digamos, bien conformada, así quiere que esté. Nosotros me dicen, ¿cómo vamos a estar nosotros así? Pero no sabemos si va a ser seguro nuestro futuro, no sabemos nada, ¿no? O sea, invertir es un poco difícil, ¿no? Entonces, hay muchos obstáculos, digamos, para cumplir. Nosotros como trabajadores actualmente no tenemos seguro, no tenemos, individualmente aportamos a las AFPs, pero los requisitos que nos piden, digamos, no podemos cumplir. Por eso no podemos entrar, digamos, a ese préstamo del fideicomiso, lo que está dando el gobierno. René, pero ustedes deberían ser privilegiados en ese tema. No han tratado de hablar con la gente de la Central Obrera Boliviana, que tiene línea directa con los ministros para que entiendan su situación.
Porque a veces entendemos, el tecnócrata solo piensa en papeles fríos, no le interesa el factor social, no le interesa que familias, un cincuentenar de familias vivan de Punto Blanco o de Cerámica Victoria, pero no han hablado con los dirigentes, que ellos, como te reitero, tienen, es solo marcar el celular y ya tienen, están hablando con los ministros y hasta con el presidente. ¿No han intentado esa vía? A ver, hemos buscado todo un mecanismo para podernos acercar a las reuniones con el gobierno. Bueno, ha estado, digamos, con estos temas de la pandemia, muchas veces mucho más rígidas. No sé, yo veo al alcalde de La Paz, no sé si es ya una forma de restringir el derecho al trabajo, ¿no? Porque no nos han permitido ingresar, o sea, no se puede, digamos, puedes solicitar audiencias, hemos solicitado nosotros a nuestros representantes a nivel departamental, hemos hecho conocer a nivel nacional, se han podido acercar vía virtual, pero por lo menos han expuesto nuestro tema seguramente. Lo único que hemos tenido respuestas que se espera, y hasta ahora estamos esperando la audiencia. Nosotros quisiéramos sentarnos de cara a cara con el ministro para decirle, plantearle nuestra necesidad. El problema de Punto Blanco es diferente al problema de Cerámica Victoria. Nosotros tenemos la capacidad de poder, digamos, exportar y tenemos la capacidad de poder producir. ¿Qué necesitamos? Apoyo económico, hacer funcionar el otro horno. ¿Qué nosotros le podemos decir? Nosotros podemos garantizar esto. Nosotros, así como decía el compañero, nosotros tributamos, pues tenemos nuestro NIT, tenemos nuestra facturación, o sea, nosotros estamos trabajando. Una parte, lo que decía hace rato, ¿no? Ustedes son legales o no son legales, ¿no? Somos legal, ¿por qué? Porque facturamos, nos hemos constituido como un personal y estamos porque queremos salir adelante, porque no puedo utilizar el mismo NIT que don Néstor Sayucas. Pero sí, nosotros podemos hacer. Entonces, a través de eso, nosotros igual estamos tributando, igual estamos aportando al Estado. Pero ¿cuál es el beneficio para nosotros? Absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, hemos buscado esos canales que para nosotros sería bien importante, porque lo que necesita el trabajador en este momento, no le ha pagado salarios, le han botado de su trabajo, no está trabajando meses, encima el trabajador, para que ustedes se den de cuenta, encima el trabajador es hábil y es caprichoso en su posición. ¿Por qué? Porque dice que voy a ser funcionario. Porque nosotros somos los que manejamos la industria, la maquinaria, nosotros somos los que producimos, no el jefe. El patrón está sentado y haciendo números. Quien produce somos nosotros. Entonces nosotros apostamos más allá de eso. ¿Y qué debería de decir la ley? Por eso yo creo que hay que discutir mucho en el tema de la ley. Debería decir un apoyo económico en este sentido y no trabarnos como en una de los temas decía, ¿cómo se dice esto? Cuando tienes deuda, los activos y pasivos asumirán, dice, no, pues cómo yo voy a asumir pues, todo, a ver, aparte que me han jodido y aparte tengo que asumir, o sea, ¿cómo es eso? Por eso hay muchas preguntas que uno se puede hacer, pero siempre es subsanable cualquier situación, ¿no es cierto? Ahora, una cosa, resulta que desde el Facebook nos están haciendo varias preguntas sobre lo que es este tema. Por ejemplo, hay algunas muy interesantes, por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos jurídicos para lo que son las empresas sociales? Concretamente, así Cerámica Victoria y Punto Blanco, ¿por qué no pueden ser empresas sociales? En una frase. Así de sencillo. Porque dentro del Código de Comercio te puedes constituir empresa social, empresa SA limitada, etcétera, etcétera. No hay una característica empresa social. Y eso es suficiente limitante para que nosotros no podamos hacer ningún trámite. ¿Cómo nos vamos a constituir como empresa social? En el caso de Punto Blanco, Macarena Inmueble no era del empresario, es del Estado. Ya. No es privado. No ingresamos a la empresa social. Ya, ahora, otra consulta, por ejemplo, que nos hacen dentro de lo que es el Facebook, igual rápidamente. Por ejemplo, decían de que Cerámicas Victoria y Punto Blanco son casos diferentes, pero tienen a veces problemas similares, como es la falta de financiación. O sea, directamente, y también aquí hay una duda interesante, por ejemplo, que nos preguntan, ¿hacia dónde va la empresa social? ¿Será que son cooperativas? ¿Será que son pequeñas empresas? ¿Qué se están volviendo prácticamente ustedes? Eso es lo que hay que marcar legal y jurídicamente. Eso es lo que hay que trabajar. Eso debería de decir la ley. No decir, van a ser empresas sociales. ¿Cuál es la característica para hacer negocio? Porque el trabajador tiene que empezar a hacer negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica que le va a dar? SA, limitada, ¿qué va a hacer? Por comandita simple, por acciones complementarias, como dice, o sea, tienen varias características. ¿Cuál va a ser nuestra característica? Nos debería de decir en la ley, si ustedes a partir se constituyen como empresa social bajo esta característica, SA, por decir. Ya somos SA, entonces nos constituimos. Eso es lo que le falta en ese tema. Ha sido un gusto tener Roxana,
René, Rubén, tenerlos en este primer programa y ha sido francamente muy ilustrativo lo que está pasando realmente con estas empresas que se podría decir utilizando términos muy comunes en el limbo, o sea, no son ni chicha ni limoná porque están el gobierno, las autoridades, el banco no les quiere dar una definición, tendrán sus motivos, pero no se dan cuenta que están perjudicando a cientos de familias, a cientos de personas que viven de la producción diaria. Agradecerles y recordarles que Punto Blanco tiene su agencia aquí en la calle Comercio y están, al comprar una prenda, están comprando a los trabajadores, no al patrón, y ayudan a que esta idea de tener una empresa propia, una empresa social, está creciendo gracias a sus compras. Agradecerles y les esperamos pues en una próxima oportunidad en el engranaje. Nos vamos a un corte y volvemos con el último sector. Porque recién se han convencido de que los campesinos, los mineros, los obreros, estamos unidos. Defendiendo la democracia en Bolivia, el pueblo se enfrentó al ejército sin armas. A mi papá por ayudarle a mi mamá, a mi papá me dio Los militares deben de volver a sus cuarteles porque no pueden manejar a este pueblo boliviano. Durante más de 200 años, los indios de Bolivia lucharon en... Ya acabamos de ver lo que es el tráiler de una de las películas más emblemáticas de San Ginés, como son Las Banderas del Amanecer. ¿Y por qué pusimos este tráiler? Por el hecho de que el día de hoy, prácticamente hace 21 años, se daba el golpe de García Meza, el golpe de Luis García Meza, el 17 de julio de 1980, en la cual prácticamente este golpe empezó con lo que es el asalto a la Central Obrera Boliviana, en la que incluso asaltaron a la Central Obrera Boliviana, asesinaron ahí a Carlos Flores y a Marcelo Quiroga Santa Cruz, deteniendo a todo lo que era la plana mayor de la dirigencia de la COP. Y un dato interesante es por qué, digamos, han agarrado y han atacado la Central Obrera Boliviana, porque ha sido el primer objetivo del golpe, porque ellos sabían muy bien que era la Central Obrera Boliviana la única fuerza que podía reunir a todos los sectores populares para enfrentarse a lo que eran los militares golpistas. Y es por eso que con la película Las Banderas del Amanecer, que se ha acabado de filmar prácticamente meses antes del golpe, se pueden ver muchos detalles interesantes, esta lucha contra las dictaduras, una de las últimas entrevistas que se le ha hecho a Marcelo Quiroga Santa Cruz, y también varias cosas, así que vayan a ver, busquen en sus centros de películas, DVDs, van a encontrar Las Banderas del Amanecer. ¿Viste las banderas del Amanecer? Sí, lo vi en 1983 cuando se estrenó porque, como tú bien decías, en realidad es un documental que agarra todo lo que significa la lucha dictatorial, antifascista en Bolivia desde la década de los 70 y concluye con el triunfo de Erciles Suazo, la llegada, el inicio del espacio democrático que aún vivimos. San Ginés, creo que, si la memoria no me falla, es su único documental. Y como ves a mucha gente, a muchos dirigentes que se han dejado, ves a un Genaro Flores, a un Marcelo Quiroga Santa Cruz, ves a don Juan Lechín, a Simón Reyes, gente que nos ha dejado y que en ese tiempo tenía una posición de defensa de la democracia, de defensa de los derechos sindicales, de defensa de los derechos individuales,
con una visión que ahora nos haría falta también, porque parece que nos hemos metido en un marasmo de pequeñas cosas que no nos permiten ver lo que es el final, cuál es la solución, digamos, a lo que significa para los trabajadores, para los bolivianos de todo este tiempo, ¿no? Es una cosa de reflexión, o sea, y más en una fecha tan emblemática como es el 17 de julio, donde recuerdas cómo ha sido la barbarie gorila que ha tomado Bolivia por 2 años y muchos han sido perseguidos, han sido desterrados, hasta muertos y desaparecidos por esta dictadura, por la última dictadura militar que tuvo Bolivia, ya 41 años de esto, y coincidentemente nos encontramos en un momento en que parece que los espacios democráticos o de expresión cada vez son más cortos, ¿no? Más estrechos. Uh-huh. Hay pues justamente el día de hoy el famoso tema de lo que ha sido el 2019, golpe, no golpe. Hay muchas posiciones ahí, pero hay que tomar en cuenta una cosa, digamos, cómo podemos diferenciar lo que ha sido los golpes anteriores, lo que ha sido Barrientos, García Meza, Banzer. Por ejemplo, una enorme diferencia es que en aquellos momentos la clase obrera, los trabajadores mineros, fabriles, alrededor de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, estaban organizados no para defenderse solamente, sino para constituir un nuevo sistema, agarrar y cambiar, transformar totalmente el país y llegar a lo que es un socialismo, lo que es el socialismo de verdad, no cualquier cosa que ha pasado hace unos pocos años. Y es por eso que ha venido prácticamente unos golpes militares terribles financiados por lo que era no solo la embajada, la derecha boliviana, sino también estaban todos los empresarios privados. El golpe de Banzer, por ejemplo, es el único golpe donde están todas las organizaciones privadas, incluyendo la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, por ejemplo. Y ahí te muestra cómo era ese carácter de lucha gigantesco a la cabeza de los sectores populares, a la cabeza de la clase obrera y la Central Obrera Boliviana, contra lo que eran todos estos golpes militares que trataban de agarrar y aplastar. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo veríamos lo que ha pasado en 2019? ¿Será que había un panorama similar? No. No, para nada, Frank. Y además hay una cosa, recuerdo, por ejemplo, la existencia heroica de los mineros de Caracoles contra el golpe García Mecista, la negociación que tuvo que haber para que el ejército no masacre siglo XX Yayago y Catavi, para que no masacren Guanuni, donde veías una madurez de los dirigentes mineros de ver, preservar la vida, preservar a sus compañeros y ver más allí del momento. O sea, golpes, discúlpeme que sea tan simple y hasta cínico, golpes los de antes, no lo que pretenden engañarnos. Franklin, creo que estamos llegando al final de nuestro primer programa. Sí, ya estamos acabando. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su fidelidad a la Red Nacional de Noticias Obreras. Y esto fue El Engranaje, Pavel. Gracias, Franklin. Estuvieron con ustedes Franklin Canani, Pavel Alarcón, y los esperamos la próxima semana, donde tocaremos un tema también de interés para la clase obrera, para los trabajadores y para todos los bolivianos. Para los paseños, felices fiestas de julio y nos encontramos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. El Engranaje, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta la próxima.